Buen día, mi nombre es Marisol Milagros Murillo López. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Señor Zipán. En esta oportunidad voy a tocar el tema la pensión de alimentos bajo el contexto de la COVID-19. La pandemia y subsecuente la cuarentena en el Perú y a nivel mundial ha suscitado sendos profundos debates en relación a muchos ámbitos del derecho, que comenzaron desde el análisis en temas laborales, temas contractuales y de ejecución de obligaciones en torno a la fuerza mayor. Dentro de ese contexto, el derecho de familia no ha sido ajeno en la repercusión económica que conlleva la enfermedad, sobre todo en un tema tan álgido y delicado como la pensión de alimentos, toda vez que en los despachos del Poder Judicial abundan expedientes de mayor proporción por juicios de alimentos, lo que denota de por sí es una problemática bastante delicada en la sociedad peruana. Entonces, cabe la pregunta, ¿corresponde al deudor alimenticio pagar los alimentos en tiempos de coronavirus? Una pregunta que a simple vista parece que tiene una supuesta respuesta obvia, pero en el fondo engloba un análisis jurídico de mayor profundidad. Cabe tener en cuenta que, si bien una proporción de los deudores alimenticios en el Perú tienen trabajos formales y están registrados en la planilla de alguna institución pública o privada, la mayoría son varones con empleos informales. Entonces, frente a la imposición del estado de emergencia que obliga a los peruanos a la suspensión del derecho al libre tránsito, estos deudores en muchos casos se han visto materialmente imposibilitados de obtener un recurso suficientes para entregar en igual medida la pensión de alimentos que les correspondía mes a mes. Es decir, se han suspendido algunos derechos fundamentales para que existan menos contagios debido a la pandemia. Sin embargo, esto genera una cadena que también se relaciona a uno de los principios bases de nuestra Constitución Política del Perú, el cual es el principio de interés superior del niño. El principio de interés superior del niño, en sentido lato, se define como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a los menores. Se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellos que promuevan y protejan sus derechos, y no las que los conculquen. Asimismo, debemos tener en cuenta lo que expone el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que en el Perú fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Derechos del Niño en 1990, lo que por todas las decisiones que se tomen deben estar conforme al Estado de Derecho, es decir, donde prevalezca una correcta interpretación de la Constitución y los tratados. En dicho sentido, se entiende que en el momento que se emitió el Decreto Supremo 044-2020 PCM, el análisis del gobierno fue de esta manera que prevalecía el interés superior del niño debido al riesgo de contagio, se reducía debido al estado de emergencia y cuarentena. Por ende, se aumentan las probabilidades de que los menores no mueran por contagio de la pandemia. Por ende, prevalecería el derecho a la vida y a la salud del menor. Esto implica que se podría decir que se ha respetado los dos primeros párrafos del artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Al parecer, esa es la lectura que el gobierno interpretó al momento de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sobre ese análisis se realizó pensando que muchos niños viven con ambos padres, pero dicha interpretación no alcanza a los niños que dependen de una pensión de alimentos de que por sí deben exigirla judicialmente, ya que la realidad peruana refleja que existen muchos deudores alimenticios que no cumplen con dicha obligación. Por lo tanto, la cuarentena podría resultar la excusa perfecta para que muchos niños queden desamparados. Antes de adelantar respuesta a nuestra pregunta, se debe analizar qué dice la ley de la materia con respecto a la pensión de alimentos. Asimismo, exponer lo que la doctrina ha publicado en relación a lo que debe cuantificarse, a cómo debe cuantificarse la asignación de pensión de alimentos, por lo que recurriremos al Código Civil 472. Y nos dice: se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia.
también los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto, es decir, los verdaderos medios económicos de los alimentantes. Claro está que resultaría utópico exigir al alimentante que pague un colegio de 3.000 soles mensuales cuando solo recibe un salario mínimo. Entonces, es importante detenernos a analizar las pautas que ofrece per se el Código Civil con respecto a los criterios para fijar la pensión de alimentos, para luego relacionar estos problemas suscitados debido a la pandemia. En dicho sentido, debemos analizar lo que explica el artículo 481. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que presta los alimentos. Entonces, tenemos que la ley ofrece un artículo que brinda directrices al momento de fijar una correcta pensión de alimentos y hacer énfasis en la capacidad económica real de los alimentantes. Es así que podemos citar a la jurista Claudia Canales Torres, quien en su libro Criterios en la determinación de pensión de alimentos en la jurisprudencia señala lo siguiente: la doctrina es unánime en considerar, siguiendo el espíritu de los citados artículos 472 y 481 del Código Civil, que por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe el estado de necesidad económica del alimentista, la determinación de los alimentos y la pensión alimenticia concreta deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad económica real del alimentante de cumplir con su obligación alimentaria. El cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante. De esta manera, vemos que conforme a la doctrina y la ley, los criterios para fijar la pensión de alimentos giran en torno a lo siguiente. Se debe comprobar el estado de necesidad del alimentista. La pensión de alimentos tiene vocación de ser permanente. Se debe tener en cuenta la posibilidad económica razonable y objetiva del alimentante. No es necesario investigar rigurosamente los ingresos del alimentante. Asimismo, debemos tener en cuenta lo estipulado en el artículo 482, que habla sobre la pensión de alimentos. La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. Es así como la jurista Claudia Morán Morales, quien expone que en efecto, siendo la prestación de alimentos una obligación de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, puede estar sujeta a diversas modificaciones durante el tiempo de su vigencia. Es decir, el artículo 482 estipula que la pensión de alimentos puede ajustarse, es decir, incrementarse o reducirse, según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla, toda vez que la pensión de alimentos debe regirse sobre el principio de proporcionalidad. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el artículo 483 del Código Civil explica sobre la pensión de alimentos que tampoco se puede poner en riesgo o en peligro la propia subsistencia del alimentante. Sin embargo, esto no debe tergiversar que a su vez esta pensión tiene una vocación de permanencia. Entonces vemos que la ley nos brinda pautas para que el derecho a la pensión de alimentos no se materialice en una exigencia irrazonable o desproporcionada, sino que sea objetiva y proporcional a las verdaderas posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos. Sin embargo, la pensión de alimentos debe ser permanente. Siendo así, el principio de interés superior del niño, el marco legal peruano y la doctrina, la respuesta en principio sería afirmativa. Quiere decir que prevalece el derecho de los menores. Ahora, ¿qué sucede si
Algún deudor alimenticio está dentro de este universo de casos. Por ello debemos pasar a analizar lo estipulado en el artículo 479 del Código Civil. Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. Calificada doctrina como la de jurista María Ofelia Espinosa Berrios expone lo siguiente. El presente artículo, atendiendo a la obligación alimentaria recíproca que existe entre los ascendientes y descendientes, establece como única causa para el traslado de la obligación a los siguientes obligados en el orden de prelación a la pobreza. En este caso, la pobreza debe entenderse como el estado de necesidad que tiene cada una de ellas para proveerse su propia subsistencia atendiendo del obligado que le sigue. Señalamos que la obligación alimentaria puede trasladarse por razones justificadas en el caso de la cónyuge. Así también, entre ascendentes y descendientes pueden concurrir circunstancias que meriten el traslado de la obligación. En este caso, como la obligación se extiende en línea recta sin limitación alguna y se basa en la relación de parentesco consanguíneo, el nieto podrá pedir los alimentos al abuelo o al bisabuelo y viceversa. Para este efecto se debe tener presente que se regula la gradación por el orden a que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos, en aplicación del artículo 476, concordancia con el artículo 816 del Código Civil. Esto implica que sobre la base del principio de que la pensión de alimentos tiene vocación de permanente y por interés superior del niño, que significa elegir lo que más favorezca al menor, en este caso, que el alimentante objetiva y proporcionalmente no pueda prestar los alimentos debido a la pandemia, y haciendo un símil como si esto fuera situación de pobreza, se puede considerar el traslado de la obligación entre los demás ascendientes por razones justificadas. De esta manera, el menor alimentista no perdería el derecho fundamental a sus alimentos, entonces el alimentante podría dejar de prestar la pensión de alimentos y ampararse en lo estipulado en el artículo 479. Solamente si se comprueba que objetiva y proporcionalmente el estado de emergencia lo imposibilita materialmente, habiendo dejado en una situación que no le permite ni siquiera su propia subsistencia, lo que deberá acreditarse con sendos medios probatorios. Es decir, esta es una salida para aquellos que se encuentren dentro del grupo que se expuso líneas arriba. Sin embargo, esto no quiere decir que el alimentista deje de percibir alimentos, sino que la obligación de quien debe darlos ha sido trasladada. A modo de conclusión, queda sustentado que sí corresponde al deudor alimentante pagar la pensión de alimentos en tiempos de coronavirus, en caso se compruebe que su caudal económico no se ha visto afectado. Asimismo, también corresponde pagar la pensión alimenticia a pesar de que el alimentante ha reducido sus ingresos. Para estos casos se deberá adjuntar el monto a la pensión en proporción a sus nuevas posibilidades. Por último, en el caso excepcional que el deudor logre acreditar que su economía se ha visto mermada hasta llegar a la situación de pobreza, extendiéndose esta como una situación que pone en peligro la propia subsistencia del alimentante, podrá ampararse en el artículo 479 del Código Civil y dejar de pagarla. Sin embargo, la obligación será trasladada a uno de los ascendientes del alimentista por el principio de interés superior del niño. Esperemos que estas directrices ayuden a los despachos, porque estamos seguros que más de un deudor alimenticio llegará con la excusa que no cumplió debido al estado de emergencia. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.